La hipótesis de Camino de Servidumbre es que todos los socialismos te colocan en una especie de pendiente resbaladiza hacia lo que es un Estado totalitario. Creo que estamos viendo avances del Estado muy elevados. Nunca la presión fiscal ha sido tan alta. ¡A pagar! El número de empleados públicos ha superado al número de autónomos. Para que despois muitos digan que non se traballa. Cuando Cuba asumió el comunismo, lo que se decía es que por fin un país rico pasa a ser socialista. ¿Quién a día de hoy definiría a Cuba como un país rico, no? ¡Ni de coña, chaval! ¿Crees que España está avanzando hacia un estado totalitario? Vamos a pasos agigantados. Me pongo. Hola a todos y bienvenidos a It's Too Late, capítulo número 11 ya, y por primera vez en la historia del podcast grabando juntos desde Madrid. Me llamo Roberto y como siempre conmigo, el único Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Un capítulo desde Madrid por primera vez en casa de Robertito. Setup distinto, como podéis ver. Pretencioso, con mis aquí cosas como si supiera de arte, de la Bauhaus. Bueno. Y venimos a hablar de tremendo libro, Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek. Un libro que hay que leerse, obligatorio, deberes para los lectores del podcast. Es cortito, así que aunque no hayáis cogido un libro en vuestra vida, está bien para empezar. Igual un poco denso de contenido, mejor Teo va al cole, pero así aprendéis. Joder. Va poco a poco. Y tenemos 101 suscriptores en el momento en que grabamos este podcast. Y bueno, como son todos municipios catalanes los que hemos visto aquí que tienen 101 suscriptores, vamos a decir el único que no lo es, al Derdejo, en Cuenca. Y como no hay curiosidades, pues bueno, 101 como los dálmatas también. Y eso, call to action. Hay gente que se ha suscrito desde que dijimos, tío, podéis estar en el top 100, podéis ser de los primeros, y hay gente que lo ha hecho. Si eres de los que no lo ha hecho, si eres de los que llega tarde, te jodes. Pero aún estás a tiempo, que vamos a dar premios también para los primeros 1000. Para los primeros 1000 tienen premio, seguro. Lo vais a conseguir. Venga, con esto saltamos al tema. Estás regalando de todo ya. No, es mentira, no van a recibir premio. Pero si se suscriben, perfecto. Dale a like, comentad algo, tío. Comentad por qué no os habéis suscrito antes de los 100. Eso me parece y os muy haremos detox, shaming en el próximo capítulo. Vamos, un roast para cada uno de vosotros. Y eso, tengamos una situación ahora mismo en España bonita y curiosa. Tú te estás viendo todo lo que está pasando con los audios de Pedro Sánchez, que no se sabe quién ha filtrado, pero tiene toda la pinta de que no está siendo la UCO, tiene toda la pinta de que es la cabra, el único, el indispensable, José Luis Ábalos Topuria. ¿Por qué Topuria? Porque es el puto amo. Porque te tumba. Claro, tío, porque es como un luchador de la... O sea, a mí me pasa una cosa muy curiosa en política, y ya volvemos ahora al tema, que es que cuando están en política, en plan activa y tal, los odio. Pero cuando se van, los echo de menos. Y me ha pasado, Carmen Calvo, yo cuando estaba en política decía, no puede haber una mujer peor. Y me acuerdo que la vi enfrente de nuestra universidad, cruzando un paso de cero, y digo, tío, le podría haber lanzado algo. Y ahora si yo viese a Carmen Calvo, diría, hostia, una señora bien, buena señora, que luego tuvimos a Montero. Y con Ábalos yo decía, igual, es un macarra, que los insulta a todos, no tiene ningún respeto. Pero claro, es que ahora tenemos a Óscar Puente. Uno vendrá, otro vendrá, que bueno te hará. Y en el caso de Ábalos ha sido, vamos, o sea, Ábalos está en nuestros corazones y ahora que está filtrando, presuntamente está filtrando audios de Perro Sánchez, más en nuestros corazones. Ábalos, desde aquí te queremos y si quieres venir al podcast a una entrevista, invitadísimo. Entonces te voy a dar el contexto. Tú sabes que tuvimos un apagón, aunque no vivas en España te enteraste. ¿A quién acusaron del apagón? No sabían. A todo. A los rusos, al ciberataque, Cyberattack. Ucranianos, era todo, lo que fuera. Tras eso, poco después, se pararon la Renfe, la línea que conectaba Madrid con Andalucía, tuvo problemas. ¿De qué acusaron a eso? De un sabotaje. ¿A qué te suena la palabra sabotaje? A República Bananera. Nos están saboteando los antirrevolucionarios. Y ahora mismo estamos con unos audios que demuestran que Pedro Sánchez no era muy fan de la oposición interna a su partido político. Prácticamente son audios diciendo, pégales un toque, con sus metáforas de baloncesto, de márcalos de cerca, manténlos ahí, que sientan la presión y que no puedan tirar. Literalmente parece que utilizaba todo metáforas de baloncesto. Llevamos unas muy poquitas semanas en las que estamos viendo cómo se adoptan medidas muy de República Bananera. Sí. Culpar a enemigos externos, acabar con la oposición interna. Y creo que es un puente o nos conecta perfectamente con lo que es la tesis de Camino de Servidumbre. El señor Friedrich Hayek, premio Nobel. Camino de Servidumbre lo escribe este hombre, y aquí te puedo introducir un poco a la temática. Sí. Bueno, te digo un poco quién es Hayek. Hayek es un tío
que es uno de los mayores pensadores liberales y uno de los tíos de la escuela austríaca. Hace lo pone ahí, ¿no? En el 99 en Viena, en Austria, y le toca vivir este periodo de las dos guerras mundiales. Él empieza con un pensamiento socialista, pero va tendiendo poco a poco hacia lo que es eso, uno de los mayores pensadores liberales. Creo que sí, su maestro, que tengo el libro por ahí también, lo puedo traer ahora corriendo en plata, es von Mises, Ludwig von Mises, y cuando salta todo lo de la guerra mundial, este tío va a Estados Unidos donde instruye a otros muy grandes pensadores como puede ser Rothbard. Rothbard es el que ya lo lleva al siguiente nivel, que es decir, o sea, Hayek admite que hace falta Estado, pero un Estado pequeño. Podría considerarse como una especie de minarquista. Y aquí igual si alguien es más tal y dice, no, bueno, considera que hay necesidad de Estado, pero pequeño. Ya llega la siguiente etapa, que es Rothbard, que es eso, tremendamente anarquista. Dicen, no hace falta Estado en absoluto. Simplemente la existencia ya es negativa. Y bueno, hay grandes figuras que te aparecen ahí, como pueden ser Margaret Thatcher o Reagan, que leen la obra de Mises y que han sido, pues, iniciados por esta. Motivo de importancia, o sea, en el 74 este hombre gana el premio Nobel, con bastante polémica, es un premio Nobel que está compartido con Myrdal. Y claro, esto es una época de Guerra Fría en la que darle el premio Nobel a un tío que defiende totalmente ideas anti-Estado es bastante posicionarse de un lado. Esto es un poco como los Oscar. Tú tienes que quedar bien y aquí importa quedar bien. Entonces, bueno, realmente si tú miras la carrera que ha tenido Hayek y la carrera que ha tenido Myrdal, no tiene nada que ver. Y las aportaciones que ha hecho uno y el otro no tienen nada que ver. Ergo, claramente parece que hay una persona que está un poquito de relleno. Entonces, bueno, los de izquierdas estos cuando no le toca lo suyo siempre ponen 2. Por si acaso. Por si acaso, para contentarse. Dicen, bueno, si no somos primeros, somos segundos, pero los segundos también son primeros. Este hombre, en el 44 en concreto, publica Camino de Servidumbre. Y la hipótesis de Camino de Servidumbre es que todos los socialismos te colocan en una especie de pendiente resbaladiza hacia lo que es un estado totalitario. En su opinión, lo que defiende en este libro es que todos los movimientos absolutistas, totalitarios y estatales que estamos viendo durante el periodo del 44, que es un periodo tristemente conocido por lo que todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el fascismo, el comunismo por otro lado, son todos hijos de lo mismo. Es decir, él crea una especie de línea de sucesoria de eventos en la que te dice todo lo que, o sea, en el momento en el que empieza a absorber poderes y poderes el Estado, si no le pones unos frenos, puedes acabar en esto. Y desde su punto de vista, y él lo había visto, muchísima gente que había empezado en movimientos más socialistas, más comunistas, transicionaban de manera muy simple y muy fácil a movimientos más, pues, comunistas o fascistas. Y en este caso, pues creo que aquí te ponía una sucesión de cómo iban los eventos, pero bueno, la cosa es un poco cuando hay una crisis, y aquí veníamos de una época de la crisis del 29, y bueno, Alemania tenía una crisis más grande, que era a raíz de haber perdido la Primera Guerra Mundial también, pues se sucedió ahí que había una hiperinflación, se buscan soluciones. Y esas soluciones, el que más te las puede proveer es el Estado, ¿no? A través de, o sea, el que más se arroga que va a hacer esas soluciones es el Estado. Dice, vamos a hacer esto, 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 y te lo vamos a resolver. Spoiler, normalmente no funciona. Problemas de conocimiento, o porque simplemente la gente que está ahí arriba no están buscando solucionar o buscan soluciones a corto plazo. Pero por lo general, y lo estamos viendo, lo vemos con muchísimas cosas, cuando el Estado te dice que va a resolver alguna cosa, tiembla. Y un ejemplo clarísimo es en la vivienda en España. Tenemos nuestro capítulo, el Estado no ha resuelto nada y cuanto más mete la zarpa, peor están las cosas. Casualmente llevamos 5 años de un gobierno socialista y los precios de vivienda están en máximos y subiendo más rápido que nunca. Entonces, ¿qué hace el Estado cuando alguna cosa que busca resolver, como puede ser la vivienda, no le sale bien? Lo que dices no es que yo lo haya hecho mal, es que no me habéis dado el suficiente poder para poder resolver el problema de fondo. Entonces lo que hace es otorgarse más poderes. Y esto te forma un círculo vicioso que te lleva en última instancia a un Estado absolutista que va controlando absolutamente todos los poderes. Lo tenemos eso, con la vivienda, luego puedo dar muchos ejemplos que tengo por ahí de de lo que está pasando en España, pero bueno, o sea, se ve bastantes veces que el Estado nunca reconoce de lo hemos hecho mal o esto igual no debería ser nuestra responsabilidad. Cuando algo sale mal es que necesitamos más Estado en ese punto. Y ya para acabar aquí, y podemos empezar ya el punto de lo que quiero llevar la tertulia, es curioso que los estados fascistas han sido principalmente, bueno, el fascismo ha triunfado principalmente en 2, 3 estados, diríamos, en Europa, que podría ser, bueno, ¿dónde surge el fascismo? Que es en la Italia de Mussolini. Mussolini viene de política socialista y viene de medio, o sea, era periodista y viene del socialismo. Es más, Mussolini en su bolsillo llevaba una estampita de mar cuando ya era el líder fascista. Es decir,
es un tío que ha transicionado de una ideología comunista muy orgánicamente a un fascismo. O sea, podría parecer que hay una similitud ideológica. Luego, el estado donde surge el nazismo es casualmente el mismo estado donde surge el comunismo, con las ideas de Karl Marx. Sí que es verdad que Hitler no es un ideólogo tan así de lo que es la economía, es más de la lucha de razas, y al final Mein Kampf es más de la pelea de razas, pero lo que él crea no deja de ser una especie de lucha de clases, donde en vez de importar qué clase social estás, importa a qué grupo étnico pertenezcas. Y el origen del partido nazi, también podría decirse que sus siglas son nacionalsocialista, viene de un partido obrerista alemán. Porque muchas veces se acusa esto de, no, esto es la extrema derecha capitalista liberal, no sé qué. No, o sea, vamos a ver. El Partido Nacionalsocialista surge de movimientos obreristas en las tabernas de Múnich. Y bueno, gran cantidad de los personajes más importantes que tiene el nazismo, como pueden ser Joseph Goebbels, vienen en inicio de movimientos de izquierdas. Y por último está el franquismo en España. Que sí que es verdad que el franquismo en España empieza de unos movimientos muy católicos, muy de nacionalistas, empieza por, sobre todo eso, de católico nacionalismo contra la república. Entonces se suele asociar hacia lo que es la derecha. Y tiene relaciones con la derecha conservadora en esos sentidos. No obstante, si tú te miras, el franquismo tiene dos etapas. Y la primera etapa es la etapa autárquica. Y esto se veía mucho cuando empezó Podemos. Tú comparabas el programa económico que tenía el franquismo de la época autárquica en temas, por ejemplo, de vivienda, y comparabas el programa económico que tenía Podemos y eran prácticamente el mismo. Es decir, sí que no desde el punto tradicional de familia, Dios, patria y ley, pero desde el punto de vista económico, las medidas que proponía el franquismo antes del milagro económico español, casualmente, eran las mismas que propone Podemos. Igual es esto de que los extremos se tocan, podríais decir, pero hay una clara relación entre movimientos entre mucha ideología comunista. Estos se podrían considerar movimientos estatalistas. Y aquí el punto al que quiero llevar el debate, igual puedes empezar mojándote a ver qué opinas, es, ¿consideras que Hayek tenía razón? ¿Consideras que los socialismos te ponen una línea de tendencia deslizante hacia un estado totalitario? Sí. O sea, si tengo que responder rápido y mal, sí. Creo que está bien planteado porque al final el socialismo lo que plantea es, oye, vamos a repartir los recursos de manera equitativa para que todo el mundo tenga unos... O sea, bueno, no sé en qué punto acaba el socialismo y empieza el comunismo, pero entiendo que es eso, un reparto más equitativo de la riqueza. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es eso? ¿Dónde le pones el freno? O sea, ¿dónde acaba en qué punto alguien ya no es suficientemente rico, tanto por arriba como por abajo, como para a los de arriba bajarles, equipararles y a los de abajo subirles? Incluso en una misma clase social o en una misma familia, siempre va a haber alguien que tenga un poco más o un poco menos. Entonces es muy fácil decir, oye, no, con esto no tengo suficiente, tengo que seguir haciendo más. Y al final, lo que creo que impulsa eso es simplemente el deseo humano de los líderes políticos, en este caso, de más poder. Entonces, tienen una excusa muy fácil, o sea, el argumento es como muy claro. Es como, oye, no, mira, es que esto no me ha salido bien porque necesito más de vosotros, o me tenéis que dar más para yo poder repartir mejor. Es como si en una clase un chaval tiene un 8, otro tiene un 7 y otro tiene un 4. Y entonces llega la profesora y le dice, oye, este ha suspendido. Y entonces te dicen, no, pues es que tendremos que distribuir las notas un poco mejor. Entonces, al del 8 lo capamos, le ponemos un 7 y subimos al otro. Vale, pero entonces ahora hay dos con un 7 y dos con... ¿Por qué tiene un 5? No, claro, es que un 5 es poca nota. Entonces, claro, si siempre vas a ir a intentar equipararlos todos hasta el extremo, pues es infinito. Entonces acaba siendo totalitario el que todos son exactamente iguales, tienen todos lo mismo, pero tienes que controlar todo para que todos estén exactamente lo mismo. Entonces creo que es muy fácil llegar a eso y tú, siendo el director o el profesor o el que está orquestando todo eso, si tú te ves como humano en una posición en la que cada vez coges más poder, el poder a la gente le gusta, a mí no me gusta, pero parece que hay gente a la que le gusta. Claro, pero tú no te has metido en política. Exacto. Entonces, los políticos parece que les gusta el poder, cuanto más poder puedan tener, más absorben y más hacen y más cogen y entonces dicen con esa excusa, porque es muy fácil poner esa excusa de no, si me dais más voy a poder conseguir más, pues tiran para adelante. Entonces me parece algo que ha surgido y me parece muy interesante que este hombre lo hiciera durante época de guerra, pero es que se puede seguir aplicando Sí. a cualquier situación a día de hoy o incluso antes. Tú te vas seguro a la antigua Roma, todos estaban en busca de poder y al final lo que querían es controlar más para poder tener, con sus diferencias como siempre, pero dentro del mismo ámbito, la tendencia o a lo que el ser humano parece que va en término político es a eso. Sí.
O sea, aquí lo que he visto, y totalmente de acuerdo, y bueno, o sea, un punto para añadir a la parte esta de buscar la igualdad es algo totalmente imposible, es como perseguir gamusinos, no sé, buscar una metáfora mejor, pero esto hay un ejemplo que es si tú partes de igual, coges a dos personas individuales únicas y las pones en una isla desierta, ambos con 0 recursos. Desde el minuto 1 va a haber una persona que ya tenga una mayor ventaja sobre la otra. En el sentido de quien trepe mejor un árbol cogerá más cocos. Quien sepa cazar mejor cogerá más comida. Quien tenga un metabolismo más lento necesitará comer menos. La única forma de poder volver a igualar a estas dos personas, tú a la persona que no puede coger cocos, no puedes hacer que coja cocos más fácil de manera sencilla. La manera más sencilla de conseguir igualar a los dos es lastrando a uno. Y esto, o sea, si tú quieres una igualdad absoluta o si tú quieres igualar, que yo estoy muy en contra de eso que todo el mundo aprueba y que suena tan bonito de igualdad de oportunidades. Porque si llevas al extremo igualdad de oportunidades significa, o sea, igualdad de oportunidades significa igualar las oportunidades. Una cosa es garantizar oportunidades y otra es igualarlas. En el momento en el que existen, por ejemplo, universidades como Harvard, universidades como el MIT, con plazas obviamente limitadas, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. La persona que va al MIT tiene más oportunidades que la persona que estudia en la Universidad de Vigo. Y si tú pides igualdad de oportunidades, significa que tienes que hacer todas las universidades iguales, es decir, igual en la mediocridad. Porque tú no puedes coger al tío del MIT y decirle, al tío de Vigo y decirle, ten el perfil del MIT. Lo que puedes hacer es igualar en la mediocridad. Es más sencillo, por lo menos, es más realista. Pero bueno, esto, una de las cosas que se le ha criticado al libro, que sí que vi como un contrapunto, es como que hace una llamada al absoluto, es como muy absoluto, ¿no? Todas las estados socialistas llevan a un estado totalitario. Y o sea, lo que dice Hayek en momentos posteriores en entrevistas es no. O sea, el punto es que puede estar en el riesgo. Porque si coges, por ejemplo, estados socialistas o estados que hay, como puede ser pues todos los que tenemos en la Unión Europea a día de hoy hasta cierto punto, es claro que no han derivado en estados totalitarios. No obstante, creo que este libro es muy bueno como un aviso de el hecho de que tú tengas unas elecciones democráticas, el hecho de que tu estado ahora mismo sea un estado de derecho, no hace que estés seguro. Todos, o sea, necesitas estar vigilante y todos los árbitros que tienes en torno a ese estado, como por ejemplo puede ser la muy discutida separación de poderes en España, tienen que estar atentos en todo momento porque en el momento en el que se te va es muy difícil revertirlo y se ha visto en muchísimos lados. Entonces, hay dos etapas del socialismo que puedo tocar, una muy rápido y otra más lento. La primera etapa del socialismo es antes de la caída del muro de Berlín, o la primera etapa del comunismo socialista, digamos. En ese momento tengo la lista de estados que se hicieron comunistas y creo que en todos podemos ponernos una imagen de cómo fueron, cómo están y ver que realmente prácticamente, bueno, en el 100% de ellos, Hayek tenía razón, el 100% de ellos derivaron en estados totalitarios. Y aquí tienes la URSS, tienes China, tienes Cuba, tienes Corea del Norte, tienes Vietnam, tienes Camboya, tienes Rumanía, Bulgaria, Hungría, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Yugoslavia. En todos estos hemos tenido purgas, es más, los gulag que tuvo la URSS sirvieron de inspiración a los campos de concentración nazis. Ese es el punto al que estaban los gulags. Es más, para crearlos los alemanes se basaron en gente que había huido de gulags, para entender. Lo que pasa es que los alemanes a la hora de industrializar son mejores. Ergo, en la carnicería que se montó en unos era mucho más salvaje que la otra por el hecho de que lo hicieron los alemanes. Es un campo alemán, ¿no? Como un coche alemán es motivo de eficiencia, un campo de exterminio alemán es motivo de eficiencia. China, bueno, ha tenido la dictadura de Mao, ha sido impresionante, el salto adelante es una de las mayores, es quizá el mayor genocidio de la historia, pero es que aún a día de hoy China tiene bastantes cosas que mejorar en cuanto a las libertades, ¿no? O sea, está el ejemplo de Jack Ma, el CEO de Alibaba, Sí. que fue crítico con el gobierno chino y desapareció, se desplomaron las acciones de AliExpress porque pensaban que lo habrían matado y torturado. Y bueno, o sea, No se sabe. en la frontera china, a todo alrededor, hay una cantidad de, digamos, genocidios encubiertos que es verdad que no, la opinión pública no habla mucho de ellos, está más de moda el de Palestina e Israel, pero son bastante brutales, es un estado que oprime muchísimo. Corea del Norte no hace falta comentar nada. Se da por explicado. Camboya, los Gemelos Rojos, ¿no? Pol Pot, yo creo que no hace falta comentar mucho tampoco. Tampoco lo tengo muy tal, pero sé que... Y Vietnam, 3/4 de lo mismo. Sí, y luego lo que es la Alemania Oriental y la Europa del Este, bueno,
Está el meme este, ¿no? De que tuvieron que hacer un muro para que la gente no se escapase de tanta calidad de vida que tenían y tanta diversión. Hicieron un muro para evitar... Eso es un punto eso, ¿vale? Que ya cuando no dejas huir a la gente de tu país, cuando ya la gente tiene que huir de tu país, es duro. Eso está incluso el punto este de que desde Cuba, y lo puedo conectar con una frase que se decía los intelectuales europeos de los 60, porque cuando los estados que por lo general habían asumido el comunismo eran estados pobres o eran estados ya que no estaban muy bien. Surgía a partir de crisis, esta crispación, este enfado y tal. Pero en el caso de Cuba, cuando Cuba asumió el comunismo, lo que se decía es que por fin un país rico pasa a ser socialista. Bien, a día de hoy definiría a Cuba como un país rico, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí están esos son los ejemplos pre-muro de Berlín, que creo que no hay duda, creo que aquí le daría yo a Hayek un ratio de acierto de un 100%. Claro, a mí es que ese es el tema, que es que parece increíble cómo con tanto tiempo de avance, porque si publicó el libro en 44. el 44, o sea, eso no lo escribió de repente una tarde, o sea, eso llevaba tiempo él ya pensándolo. Entonces ponte que desde el año 40, 44, o lo que sea, esa franja de tiempo, ella estaba pensando en estas ideas y como validando esta teoría que él tenía, la plasmó en el libro, y luego vas 30, 40, 50 años más tarde y de repente ves que se va cumpliendo uno a uno con todos estos países que efectivamente toman este sendero y por una manera o por otra, o sea, porque tampoco es que haya un denominador común como para decir, no, es que la gente estaba en la misma situación o tenía culturalmente similitudes, no sé qué similitud podían tener. O sea, es que puedes coger que son continentes totalmente diferentes, ¿no? Porque Sí, tienes en Asia, en Europa y, bueno, Cuba en América. Exacto. O sea, tienes los Está tres por todos lados. continentes. No, es Entonces, que culturalmente no tiene por qué haber similitudes. Entonces, el denominador común es que optaron esta vía y que al final, de una manera u otra, llegaron a un dictador. a un estado totalitario comunista. Claro, aquí hay un libro que no lo tengo, pero está en mi lista de quiero leer, que es el libro negro del comunismo. Y es una especie de resumen de las víctimas mortales que ha generado el comunismo, que se acumulan en más de 100 millones de muertos. Es verdad que puedes decir en esto, fueron más que el nazismo, y lo fueron. Aquí también está el punto de que al nazismo no le dejaron tanto tiempo. Estos han estado operando y al final yo creo que, tristemente, cuando matas a tu propio pueblo, es más fácil porque no se meten actores externos que cuando te metes en guerras. Se ve el caso de Corea del Norte, que está matando a su propio pueblo y eso. Pero bueno, hay muchísimos casos que son muy sonados, pero no son tan llamativos a la opinión pública como pueden ser el caso del Holodomor, que yo el día que me enteré, el Holodomor es muy brutal. ¿Qué es? El Holodomor es una hambruna tremenda a la que sometió la URSS, a parte de la URSS, que era Ucrania, en la que, bueno, lo que hacía era la URSS quería cada año aumentar las exportaciones que hacía, a forma de justificar que cada vez producían más. Lo que pasa es que tú lo que hacías era cargarte los medios de producción. O sea, al final el resultado obvio del comunismo es que los más capaces no son los que dirigen. Y pones muchas veces a tus amiguetes a dirigir cosas. Entonces, tú imagínate un estado que quiere duplicar la exportación de alimentos cuando cada vez produce la mitad de alimentos. Lo que haces es que en un sitio, en uno de los terrenos más fértiles de todo el mundo, que es Ucrania, por sus tierras negras, la gente se muriese de hambre y la gente robase recién nacidos para comérselos. Tú lo ves, es la gente por la calle, el estado, o sea, situación totalmente de desnutrición total. Y claro, hay muy poca gente que conoce que el Holodomor ocurriese de verdad. Y otro punto que sí me gustaría muchísimo tocar en un capítulo de este podcast es considerar la política de hijo único en China como una especie de genocidio potencial. Porque la cantidad de personas que dejaron de nacer potencialmente por el hecho de una política de hijo único son más de 100 millones. O sea, son millones y millones y millones. Entonces, no has matado esas vidas, pero bueno, o sea, desde un punto de vista incluso de políticas natalistas, puedes considerar que el que una persona no llega a nacer es una vida potencial con la que estás acabando. O bueno, se abandonaron bebés también que acabaron falleciendo por abandonarlos. Pero si tú coges cómo hubiera crecido la población y cómo ha crecido de verdad, se dicta eso en millones de vidas. ¿Cuánta es la población de China ahora? Pues qué será, no lo sé, podrías mirarlo, pero no vas a mirarlo, por curiosidad. Entonces, es curioso eso, cómo se sigue defendiendo a día de hoy incluso políticas comunistas desde el punto de vista de... Hay gente que lo tiene como una especie de carácter profético de no se hizo bien, o sea, 1.400... 1.4 millones. 1.4 mil millones de personas. Si tenemos un mundo de 7.000, pues significativo. Sí. Seguido por India. Hostia, India ya tiene más. Sí, India lo superó. Pero eso es curioso, eso es el carácter profético de, a ver, esto se ha practicado en Asia, esto se ha practicado en Europa, esto se ha practicado en América, gente de culturas completamente diferentes
y en todos los lados, casualmente, el resultado ha sido exactamente el mismo. Entonces, sí me hace mucha gracia la gente que tiene este carácter profético de, no, es que cuando no se hizo bien, los que vienen ahora son los buenos y ahora sí que de verdad de la buena, que hemos aprendido. Entonces, el segundo punto, y el que me parece más relevante a día de hoy, es el socialismo tras el muro de Berlín. El muro de Berlín parecía un golpe mortal, ¿no?, al socialismo. Es decir, cae, se descubre cómo se vivía en la Europa del Este, cae la URSS, pierde todo su poderío, se desintegra la URSS, que era como el mayor actor socialista y el que pues, tenía todos sus actores en diversos puntos del mundo. Al final, muchos de los estados socialistas no dejaban de ser estados satélite o podían ser estados satélites de la URSS. Y a partir de ahí es un mundo en el que como Estados Unidos gana la Guerra Fría a la URSS, y se centra, bueno, ya con el plan Marshall, de una especie de compro tu voluntad, os hago a todos amiguitos, pero bueno, también fue antes, pero se junta todo y al final pues empezamos un periodo en el que las ideas de un poco que habían triunfado en el siglo XIX empiezan a triunfar de nuevo. Las ideas de el comunismo es malo, los estados totalitarios son malos y lo que queremos es pues una libertad de poder ejercer. En ese periplo, creo que es uno de los pocos periplos que se dan desde principios del siglo XX en el que el tamaño del Estado llega a decrecer. En España sí que es verdad que también a raíz un poco de la burbuja inmobiliaria, pero en tiempos de Aznar se toman políticas de privatización que a día de hoy serían prácticamente impensables. Gran cantidad de los estados del mundo y sobre todo de Occidente empiezan a dar un paso atrás, empiezan a reducir el tamaño del Estado. Los países nórdicos, que ahora se utilizan tanto de ejemplo, llevan a cabo privatizaciones tremendas durante la etapa que va desde los 90 hasta principios de los, bueno, ya los principios de los 2000. Y aquí hay un catalizador y creo que hay una frase que era, las crisis, por lo general, van al control del Estado, porque lo que habíamos comentado, ¿no? Todas las ideas anteriores pueden venir hasta cierto punto de la crisis del 29 y el avance del Estado, y lo vamos a seguir conectando con muchos puntos, avanza a pasos agigantados cuando hay una crisis. La gente tiene miedo, la gente quiere a un papá Estado gigante que les proteja. Nosotros, Europa y el mundo iba en un camino bastante positivo hasta que llegó Lehman Brothers, hasta que llegó la crisis de 2008. Y ahí cambia totalmente el relato, se culpa de todo lo que ha sucedido al mal llamado neoliberalismo, pese a que, por ejemplo, en el caso de España, gran cantidad de los que acabaron quebrando eran cajas de ahorro públicas y con los, bueno, controladas por partidos políticos y por sindicatos, pero surge un momento, por ejemplo, y si nos vamos más al caso de España, todo lo que fue el movimiento de los indignados, el movimiento 15M, que lo que dio como resultado fue que ante una cosa que había sido provocada por el fallo de un sistema bancario, pero el fallo de las cajas de ahorro también, y muchos fallos del Estado a la hora de resolver los problemas, porque se aplicaron unas políticas muy keynesianas, muy de gasto público, que llevaron a realmente no generar nada, la gente lo que pidió para resolver ese problema, que en parte había sido generado por el Estado, fue más Estado. Y el resultado que tuvimos a raíz de la crisis de 2008, bueno, lo seguimos viendo hasta a día de hoy, fue el surgimiento principalmente de Podemos. Todo el movimiento 15M, que podría haberse convertido en alguna cosa más antipolítica, en alguna cosa más de queremos una España que funcione, queremos una España que crezca, acabó en un movimiento siendo asumido y absorbido por un movimiento político que lo que pedía era más poder para los políticos, más control para los políticos y más política, en última instancia. Y tenía una frase Hayek, que es que la gente olvida que muchas crisis se producen por intervención del Estado, no por ausencia de él. Y en el caso de 2008 hay muchas fuentes, pero se puede conectar perfectamente cómo la crisis de 2008 viene en gran parte causada por intervención del Estado. Prácticamente todas las crisis puedes conectarlo de manera bastante sencilla al Estado. La crisis del COVID no, por ejemplo, pero sí el resultado. La crisis de inflación perfectamente la puedes conectar con el Estado. Y bueno, ese es un punto de eso, de cómo hemos llegado a tal. No sé si tienes algo que comentar aquí. O sea, realmente, creo que está bastante claro. Lo único que justo la crisis de 2008, no sé hasta qué punto el Estado estaba envuelto, o sea, aparte de todo el tema de estas cosas que se hacían barbaridades con tema inmobiliario, que sí que fue nuestra... ya la decadencia después de haber estado creciendo mucho. O sea, en el caso de Estados Unidos, parece que era Lehman Brothers, ¿no? Con las hipotecas subprime,
Pero la cosa es que ya se había hecho demasiado. No eran solo ellos, lo estaban haciendo más Sí, gente. o sea, que todo o sea, Una pues, tendencia dando un de paso, todos. el caso de, se produce un boom inmobiliario, ¿no? O sea, lo que Mm. pasa es que hay un punto en el que los precios de las viviendas empiezan a crecer, supongo porque la gente gana renta también, entonces tú te compras una vivienda y al poco tiempo esa vivienda multiplica su valor. ¿Qué pasa ahí? Que los bancos dicen, Que, hostia, la vivienda como contraparte para un préstamo bancario es suficiente, porque yo te presto el dinero, tú tienes como aval la vivienda per se, y aunque tú no me puedas pagar, la vivienda habrá alcanzado un precio ya que compensará lo que yo te he prestado. pero ese crecimiento del precio de la vivienda realmente es lo que estaba provocado por el Estado por esa excesiva inyección de liquidez en el mercado. Y podría ser un poco la... Yo creo que también hay un momento en el que debe haber un crecimiento económico y la gente puede permitirse más, pagar más por la vivienda. Hay una especie de crecimiento que da un inicio a esto. Lo que pasa es que esto ya se considera como que es algo ilimitado, que va a seguir creciendo siempre. Y ahí está el problema, que coges... O sea, explota porque le empiezas a dejar dinero a gente que no es solvente, no haces tu due diligence concreta y en el momento en el que el piso, que es tu único aval, deja de subir y la persona a la que tú le has dejado el dinero, que realmente no era solvente, no te puede pagar, tú como banco lo que recibes es un piso que vale mucho menos de lo que valía, porque tú lo estás tasando a un precio inflacionista o un precio burbujístico, Mm. perdón, y ahora lo estás tasando a un precio que es su Bueno. precio real de mercado. Y ahí es cuando los bancos se pegan un leñazo tremendo. ¿Qué pasa en España? Estos se cogen las subprime, ¿no? Que lo que es como si cogemos un montón de chatarra y lo juntamos con algunas cosas buenas, si cogemos heces y le Sí. echamos purpurina, pero lo que está por encima es la purpurina, lo que te queda es como purpurina. Agencias de calificación, a estas packs de hipotecas basura, como venían mezclados a veces con packs de buenos o con algunos activos mejores, les dan unas calificaciones como que eran artificialmente altas. Y algunos de estos sí que eran como, o sea, eran activos de riesgo y tenían una especie de perfil de riesgo. En España, muchas cajas de ahorro públicas principalmente, también bancos, pero muchas cajas de ahorro, lo que hacen es coger el dinero que al final tiene gente en su hucha de pensiones y meterlo en estas inversiones subprime. Entonces tú al final lo que tienes es el dinero de un señor de 50 años que lo que estaría invirtiendo es en letras del tesoro, que lo que quiere es retirarse con X dinero y lo único que le interesa es algo que cotice en inflación, metiendo en un activo extremadamente arriesgado y que acaba petando, claro. Entonces, ahí una parte del empobrecimiento de la ciudadanía es que con el activo, porque con el activo nuestro, por ejemplo, de mucha gente de España, se jugó a la tómbola y se invirtió fatal y eso también generó un empobrecimiento pues bastante tremendo. O sea, lo que quería traer y un poco más relacionado al libro es cómo la intervención del Estado afectó a todo esto. Porque, claro, es muy fácil decir, no, la crisis fue por los bancos. Pero al final un banco, o Un banco sea, es un mercado muy intervenido. Los bancos son una especie pero de... independientemente de eso, el banco siempre va a intentar sacar rentabilidad. El banco siempre va a intentar hacer lo que hay en el juego, lo que hay en el mercado, para sacar la máxima rentabilidad posible. Entonces, su objetivo es sacar lo máximo de lo que tenga. Que sí es verdad que se fue un poco de manos porque, claro, todo el mundo estaba viendo un poco si realmente ese ámbito de juego había sido permitido por los estados o fomentado por el estado en este caso, en el que tú estás inyectando liquidez. Entonces, el banco se asegura que como va a haber más liquidez entrando por parte del estado, sabe que el precio de esas viviendas, de esos activos, va a seguir subiendo de manera indefinida hasta que explotó, pero sabía que estaban inflando el globo. Entonces, realmente es tan fácil quedarse en la primera línea y decir, no, es que claro, son malos, nada más que quieren su beneficio, que es verdad. O sea, eso no es mentira, pero siendo eso, que siempre que quieren su beneficio, el banco no va a querer quebrar. El objetivo del banco no Sí. era quebrar. Entonces, sí es verdad que se pasaron de listos, pero creo que nosotros nos afectó un poco más a España en concreto como de refilón con esto, con esta deuda un poco dudosa, estos ratings un poco tal. O sea, creo que todo esto nos pilló un poco de lado y lo que nos pilló más de lleno, en el caso de España en concreto, sí que fueron las cajas, que eso era dinero público. Entonces creo que justo nuestro ejemplo, en Estados Unidos no sé tanto cuánto afectaría, pero nuestro ejemplo creo que sí que es una relación causa-efecto bastante directa con el Estado que apoyaba este tipo de prácticas. Entonces Sí. ya daba igual que el banco fuera público o privado, que al final lo iba a estar haciendo. Entonces si tú le das más poder a lo público o más poder a lo privado, da igual, porque al final era un fallo era sistémico de lo que son las leyes y del marco jurídico en el que se podía operar y poder hacer Mm. barbaridades con cantidades muy pequeñas de dinero, poder Sí. darle 15 vueltas. También aquí está el debate que podríamos tocarlo en un día que estaba abierto bastante dentro de todo lo que es el pensamiento así liberal,
que es si los bancos deberían estar obligados a tener una reserva de caja del 100% o no. Porque a día de hoy sí que es verdad que operan con reservas de caja bastante pequeñas. Claro. Tú les dejas, tienen un X% de su dinero ahí, pero el resto de sus activos están totalmente en movimiento, lo cual te puede generar, en casos de riesgo, te puede generar corralitos. No tan expert, pero podríamos investigarlo y estudiarlo. Evidentemente, de si la crisis de 2008 explota en Estados Unidos y tuvo un impacto en Estados Unidos, uno de los países que más le costó salir, o uno de los países que más se vio afectado en esta y casualmente en todas las siguientes, ha sido España. Porque tenía, estaba double down, triple down, tenía todos los caballos metidos a la burbuja inmobiliaria. O sea, todo el mundo compraba pisos y el más tonto tenía 52 pisos que le estaban dando una rentabilidad del 40%. Claro, eso es lo que decía Warren Buffett, que hace poco se ha retirado, que era si tu cochero te recomienda que inviertas, lo primero que tienes que hacer es vender. Y cuando deje de recomendarte que inviertas, entonces compras de nuevo. Y ahí vamos. O sea, el cochero, el panadero y todo el mundo diciendo invierte. Entonces, igual era una señal. Lo que es innegable, y podríamos tratar la crisis de 2008 en otro día así, de cuáles fueron las causas y hasta qué punto se atribuye al Estado, hasta qué punto es atribuible al malvado mercado. Más allá de lo que puedan ser las causas, está claro que lo que provocó la crisis de 2008 es un avance del Estado. Pero la más bestia, la más bruta de todas, fue la crisis del COVID. Y además es muy reciente, ¿no? Y la vimos todos. Hemos tenido hace poco, hace 5 años ahora, un lustro, el coronavirus. En el coronavirus, gasto público aumentó, creo que en un 10% en España. La deuda pública aumentó hasta el 130%. Ninguno de estos números de estos aumentos, que a priori parecerían como temporales para solventar una crisis como la que vivimos, se ha visto revertido. El número de funcionarios aumentó significativamente. Tuvimos cosas, las cuarentenas que luego se declararon anticonstitucionales y de las cuales pues no se nos ha retribuido de ninguna forma ni se hará. Es más, yo he visto, fue luego como hubo una especie de crisis de virus del mono o alguna especie de epidemia que hubo y la gente ya barajaba la idea de otro confinamiento. Anteriormente esto parecía impensable, ahora en la opinión pública ya permea la idea de que puede haber un confinamiento. Hubo muchísima gente que pasó a vivir, o sea, como no podía trabajar, pasó a vivir de ERTES. O sea, en realidad, a expensas de lo que te diese el Estado. Y bueno, o sea, hubo un punto en el que ahora mismo estamos otra vez con muchas más crisis y el Estado ha seguido avanzando. Y creo que ahora mismo es el punto en el que quería ya llegar a un debate, sobre todo desde 2020 y casualmente coincidiendo un poco con el gobierno que estamos teniendo de Pedro Sánchez con Podemos en coalición, luego con Sumar, creo que estamos viendo avances del Estado muy elevados. Nunca la presión fiscal ha sido tan alta. Una noticia que veía que era muy reseñable hace poco es que por primera vez en la historia de España hemos superado el número de empleados públicos ha superado al número de autónomos. Eso, la presión fiscal es elevadísima, la intervención del Estado en múltiples facetas como pueden ser los medios, como puede ser la vivienda, como puede ser colocación a dedo, la intervención en la judicatura nunca han sido tan altas. Creo que el punto al que quería llegar y que quería que viésemos es cómo ¿crees que España está avanzando hacia un estado totalitario? ¿Crees que Europa puede ser un freno suficiente a esto? Y bueno, eso, ¿cómo lo ves? O sea, yo viéndolo desde fuera, me parece que vamos a pasos agigantados. O sea, cada vez cosas que hace 15, 20 o 10 años nos parecía impensable, ahora están pasando. Y antes había como más responsabilidad política. Es que no sé cómo. Es un poco decencia, entre comillas, en que, por ejemplo, ahora pasan todos estos escándalos que están saliendo, que es que ya parece que salen a diario. O sea, es una barbaridad. Cada día hay algo nuevo. Y no pasa nada. Nadie dimite, nadie se siente avergonzado, nadie pide perdón, nadie nada. Antes, o sea, yo me acuerdo, de pequeño, había el más mínimo escándalo, pedían la dimisión y el tío dimitía, pero al día siguiente. Ahora ves el Congreso de los Diputados, que yo veo las noticias y literal, es que bueno, desde que tengo uso de memoria, o sea, todo el rato, dimisión, 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 tal, todo el rato están pidiendo dimisión, no dimite ni el tato, o sea, están todos ahí en el asiento, pero ya me da igual, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, me da igual, o sea, esto es aplicable a todos los políticos. Están ahí con su puestecillo, más a gusto que en brazos, cobrando el dinero que estén cobrando, con el poder que tengan, están.
Entonces, creo que hemos llegado a un punto, que de hecho lo leí en uno de los comentarios de los TikTokers. ¿Sí? Hay unos en TikTok. Exacto, bueno, en todo. En Todo, TikTok, todo TikTok, lo todo lo que haya. Pero uno de los comentarios decía, lo que necesitamos son leyes que nos protejan de los políticos. O sea, entonces, tú realmente votas por una gente de la que te tienes que proteger. A ver, o sea, realmente eso hay un debate que, y creo que es muy relevante de todo esto, tiene una frase de Pedro Sánchez que es el Estado somos todos. Y creo que está muy de moda en ciertos círculos, ¿no? El Estado somos todos, el Estado somos todos. ¿Quién dice eso también? Hugo Chávez, Nicolás Maduro, todos los dictadores de la historia han dicho el Estado somos todos. Otra frase también muy de Pablo Iglesias es todo es política. Y yo creo que no. O sea, el Estado son los políticos, el Estado es el ente opresor que tiene el monopolio de la fuerza. En última instancia, son los políticos y son los funcionarios públicos hasta cierto punto. Entonces, hay un debate que lo vi hace poco de Alex Kaiser, que si no lo conocéis es un tío espectacular, es un liberal de Chile, que yo creo que es como la figura de Milei, pero un poco, o sea, mucho más como comedido. Milei, yo lo veía en sus debates y para mí eran como eso. De Latinoamérica, los pensadores liberales eran Milei y Alex Kaiser. Y hasta cierto punto, eso, como Alex Kaiser ahora no es político y tiene más tiempo para esto, es un tío buenísimo. Y tenía un argumento que realmente es definitivo. O sea, el Estado no somos todos porque la Constitución es una ley o es un conjunto de mandatos que lo que hacen es literalmente limitar el poder del Estado para protegernos contra el Estado. Si el Estado fuéramos todos, no haría falta una constitución que limitase el poder del Estado para evitar que el Estado se convirtiese en algo totalitario que acabase con nuestras libertades de individuo, porque no habría una especie de separación entre qué es la libertad, lo que decide el Estado y qué es lo que decide el individuo. Pero el Estado no es el individuo. Las decisiones que toma el Estado no son las decisiones que tomo yo. Y esto decía, creo que es frase más de Milei, lo que decide el Estado no lo decide el individuo. Entonces, cuando dices el Estado somos todos, creo que lo que haces es abrir un poco la puerta. Quiero que todas las decisiones las tome el Estado. Y en palabras del Chocas, ni de coña, chaval, ni de puta coña. O sea, que el Estado no tome decisión de qué hago yo con mi salario, que el Estado no tome decisión de que compre coche. O sea, preguntadlo. ¿Querríais que el Estado decidiese, somos todos, querríais que el Estado decidiese qué compráis en el supermercado? ¿Querríais que el Estado decidiese qué libro le leéis por la noche a vuestros hijos? ¿Qué nombre le ponéis a vuestros hijos? ¿Qué ropa os ponéis? ¿Dónde trabajáis? ¿Dónde vivís? ¿Cuánto pagáis de alquiler? ¿A dónde os vais de vacaciones? ¿Querríais? No, no somos todos, son otros. Son la gente del poder a la que hay que limitar lo máximo posible. Me encantaría que a esta pregunta la respondiera todos los que nos dicen que somos fachas y todo, o sea, todos los que nos critican, me encantaría que igual sí, que respondieran a todas estas preguntas. Que igual si sí. quieres a un tío que te limpie el culo y que esté también pagado por el Estado y sea todo el Estado, no sé cuánta gente se prestaría. Igual hay gente que se presta a eso. O sea, la cartilla de racionamiento, en última instancia, es el Estado decidiendo cuánto arroz comes. A mí esto también es un punto que me hace mucha gracia del Estado somos todos. Digo, vale, tío, o sea, si tú quieres vivir en un mundo en el que todas las decisiones las toma el Estado, sorpresa, sorpresa, dentro del ideólogo liberal libertario, tú eres libre de hacerlo. O sea, tú puedes irte a un pueblo o a una ciudad incluso, si os juntáis todos y sois suficientes para ir a una ciudad, y os montáis vuestro Estado, el Estado comunista, en el que si tú quieres que el Estado decida por las noches qué libro te lees, cuántas páginas lees de ese libro, a qué velocidad lees ese libro, y cómo luego tienes que relacionar ese libro, cuando el Estado decida qué noticias ves, cuando el Estado diga qué películas ves, qué música escuchas, podéis hacerlo. No os preocupéis. Lo que pasa es que a mí no me invitéis ahí. O si voy, no me forcéis a quedarme. Corea del Norte es lo más cerca de eso. Justo. Entonces, bueno, creo que ya llegando al último punto igual es si hay esperanza en revertir esta tendencia en la que nos hemos metido desde el punto de vista de España y creo que también desde el punto de vista de lo que es la Unión Europea. Porque dentro de la Unión Europea también es verdad que ha tenido una deriva bastante estatalista en los últimos años, de la que incluso hay países que han intentado huir, como Reino Unido, pero claro, es un poco el pensamiento ahora de moda. También Reino Unido está metido en una deriva estatalista, Estados Unidos se ha metido en la deriva estatalista, entonces hay una, creo que es en el Andorra Economic Forum, hay una presentación de Juan Ramón Rayo donde tiene una gráfica que presenta el peso del Estado respecto al PIB en prácticamente todos los países del mundo. Y es continuo creciente. Increase year on year. Sí, me hacen gracia los comentarios estos de no, está viendo, Rajoy hizo recortes tras la crisis de 2008. No. Toro fue un sádico. La mayor subida de impuestos de la historia la ha hecho Montero y la segunda mayor subida de impuestos de la historia la ha hecho Montoro.
Nos metemos con derechas y con izquierdas. Sí, Cristóbal Montoro y María Jesús Montero, y ya que estamos con los Monteros, meto a Irene Montero, han sido lo más tóxico que ha existido en la política, pero Montoro ha sido el peor, porque era el que dijo que vamos a llegar a hacer España como más liberal, iban a bajar el IVA de los chuches, y yo creo que el IVA de los chuches también lo subieron. Sí, a mí porque Rajoy, porque me hace gracia, pero bueno, independientemente de eso, pero al menos él lo decía, porque dijo tal cual, que tiene la frase esta mítica de dije que iba a bajar los impuestos y los subí. O sea, entonces, al menos lo dice, o sea, al menos es transparente y lo dice. Entonces, para mí, derecha e izquierda, lo mismo, o sea, PP, pues lo que quieras, fatal, pero al menos la derecha lo ha dicho, al menos Rajoy salió y dijo, mira, yo dije que iba a hacer esto y no lo he hecho, decidme lo que queráis. En cambio, Pedro Sánchez ahora veo que solo es buscar excusas para todo y meterse a ver cómo tal y que ver cómo llegamos al estado totalitarista. Pero bueno, volviendo a la esperanza, yo creo que sí, pero hace falta mucho sufrimiento para revertir cosas. Porque igual que hizo mucho sufrimiento durante la crisis de 2008, que la gente lo pasó muy mal, porque la gente lo pasó mal, igual que pasó eso, lo vamos a tener que volver a pasar mal. Y la gente no aprende hasta que realmente lo pasa mal, como lo están pasando mal en Cuba, y quieren buscar algo diferente. Igual que lo están pasando mal en Venezuela y buscan algo diferente y buscan salir de ahí, de alguna manera. Bueno, o sea, todos los venezolanos han venido para España. Todos los que tenían la posibilidad de venirse, tú vas andando por el centro de Madrid. Todo lo hablaba hace poco hablaba con Santi, que claro, bueno, estábamos así que paseando ayer por la zona de Calle Génova, la zona esta, Almagro. Ya como, claro, Almagro ese está creciendo muchísimo, está aumentando en precios mucho por la cantidad de... A ver, que al final son patrimonios elevados, ¿eh? Es gente que con dinero, que es gente de pasta que igual no son de todo víctimas del régimen, sino amiguitos del régimen. Bueno, pero sí que te vas a otras zonas de Madrid, rollo más Tetuán y esto, que sí que... El comentario es que salen de esos países porque el sistema que tienen político y económico y en general que hay, el sistema político que hay en el país no es correcto. Entonces buscan algo y oportunidades fuera. ¿Qué pasa? En el momento en el que ya nadie más pueda salir y estén obligados a tener que luchar contra ello, pues tendrán que luchar contra ello y llegar a Europa de mayor o menor medida o más o menos exagerado que en otros países, pero acabará llegando. A ver, Milei, siendo lo excéntrico que es y tal, pero bueno, es como un poco la muestra de que un país que lo ha pasado muy mal, porque es que Argentina, si te remontas a los años de cuando esto se escribió, a los años 30, 40, 50, Argentina era una superpotencia mundial. Era el país más rico prácticamente del mundo. Y luego ¿y cómo se fue al garete? ¿Quién sabe? Entonces, no lo sabemos. Se fue al garete y ahora está revolviéndote otra vez y ya está generando... Está recuperando, claro. Estaban muy abajo, se sigue siendo un país extremadamente pobre, sigue teniendo una inflación elevadísima, sigue teniendo unos índices de pobreza que no son comparables con absolutamente nada de lo que veamos en Europa, pero es verdad que cambiaron una línea de tendencia bajista y nefasta a una línea de tendencia buena. O sea, que al final es una tendencia y a ver si se mantiene. Yo desearía que se mantuviese, ya sea, no solo por las ideas liberales, sino también, claro, sobre todo por todos los argentinos. Claro, la cosa es que nos cae muy bien. Argentina ha tenido que esperar a ser el país con más inflación de todo el mundo. El único punto en el que han cambiado es cuando la gente no tenía nada que perder. Exacto. Que ahora mismo en Europa sí que es verdad que ha habido varios cambios. Por desgracia, creo que uno de los mayores cambios que está habiendo es que estamos yendo de un estatalismo woke a un estatalismo nacionalista, que es el Vox, que es hasta gran parte, pues todos los partidos de extrema derecha, realmente en muchos casos no abogan y no han entrado en la batalla de las ideas y no, porque esto es, no sé si sabes lo que es la ventana de Overton. La ventana de Overton es como lo que está, digamos que es lo que está permitido pensar. Por ejemplo, si tú hace 30 años pensabas que solo había dos géneros y que ser gay estaba mal, estaba dentro de la ventana de Overton. La gente decía, si ahora tú piensas que solo hay dos géneros y que ser gay está mal, la ventana de Overton se ha movido en otra dirección y te tachan de todo. Entonces, eso es un poco como... La batalla de las ideas consiste un poco en mover la ventana de Overton para que tus ideas calen lo que es lo correcto. Por ejemplo, ahora mismo si alguien dice vamos a cambiar el sistema de pensiones para pasarlo de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, la gente te tacha de loco, de que quieres que los viejos mueran y de que lo que vas a hacer es empobrecernos a todos. Si tú incluso discutes cosas como una especie de sistema de copagos con una sanidad un poco más privada, incluso teniendo en cuenta las listas de espera que tenemos ahora, y yo ahí, bueno, no sería mi prioridad, pero sí que sería algo que me parece que hay que debatir. La gente te dice también que quieres que la gente muera porque la ventana de Overton está del otro lado totalmente. Claro. Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, pese a que los ricos se van a operar a Estados Unidos, pero bueno, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y que funciona increíble, chupi guay. Entonces, ha habido un movimiento en la ventana de Overton de un lado solo, que es el lado del pago de impuestos. La gente es capaz ahora de relacionar que si tú pagas menos impuestos y cobras a la gente menos impuestos, las empresas van a ir mejor. Entonces sí que es verdad que hay partidos que proponen bajadas de impuestos.
¿Cuál es el problema? Que la ventana de Overton no se ha movido de igual manera en todo lo que es la parte de bajar impuestos. Cariñi supone bajar el gasto público. Pero la gente piensa que el gasto público es un bien sagrado y no No se entiende puede que, bajar. o sea, tú puedes realmente bajar impuestos, bajar el gasto público y que la calidad de vida de la gente pueda mejorar. Spoiler, Milei ha bajado el gasto público significativísimamente en Estados Unidos de una forma que nunca se había hecho en la historia, en Argentina de una forma que nunca se había hecho en la historia de Argentina, y el índice de pobreza, esos pobres a los que el gasto público defendía, ha bajado. Es decir, hay menos pobres. Entonces, una cosa es decir, lo quito todo sin pensar, que puede suponer, sobre todo en el corto Sí. plazo, dolor, o puede haber partes de gasto público que a corto plazo tengan sentido, pero no necesitas, para que la gente pobre viva bien, tener un gasto público, y menos tener un gasto público del 50% del PIB. Que realmente, y esto hay informes, si tú miras la repartición de la riqueza a la que se hace realmente con los impuestos, no es tan alta. Con un 2-3% del gasto público haces la misma repartición de la riqueza que se hace con los gastos públicos que tenemos ahora mismo elefantiásicos. Entonces, ¿a dónde quería llegar con esto? Ahora mismo los partidos de... O sea, creo que, por desgracia, ¿a dónde estás tendiendo la extrema, digamos, derecha española o europea, que surge como efecto péndulo de la extrema derecha izquierda a la que nos hemos visto sometidos en los últimos años? Es una negación de gran parte del delirio woke, con la que yo en gran parte coincido, no tanto si se lleva a puntos de homofobia, por ejemplo, no estoy muy contento con lo Vox quería quitar el matrimonio gay, tío. Deja que se llame matrimonio, coño, cada uno que se case con lo que le dé la gana, siempre y cuando haya aceptación entre ambos lados. Políticas de inmigración, o sea, yo creo que debería haber cierto control, y yo estoy a favor de una inmigración regulada. Creo que habría que abrir fronteras y no intentar eso, no menospreciar al inmigrante, porque bueno, o sea, hasta el punto de todos hemos sido inmigrantes, es verdad. De cierto punto ilegal está bien, pero bueno, o sea, creo que la inmigración tiene que ser controlada, porque si no se te getifica y acabas en cosas como hoy me contaban que en Barcelona, pues hace este fin de semana, un chico que iba en un tour turístico, a una pava que se alejó nada del tour, le robaron con rollo una bolsa de basura, le apuñalaron la mochila, metieron toda la bolsa de basura y se fueron corriendo. Eso no está guay, ¿no? O sea, ni para para nadie en esos barrios, en esas zonas. Y sobre todo estos son gente muy de... Vives en un barrio rico, no te afecta esto, o eres el gilipollas que va a los Goya y dices, no, que metemos a todos los inmigrantes, meteros en tu casa, cabrón. Y si son legales, yo, todos los que quieran. O sea, legalmente que entren todos, y regulados todos. Pero bueno, eso, o sea, creo que puede haber esperanza porque se ha movido la ventana de Overton, en cierto sentido. Creo que muchos influencers o mucha gente de carácter liberal ha aumentado. Y esto estaba la frase que se decía del liberalismo en España en el pasado, que era que todos los liberales cabían en un taxi. Ahora parece que no caben ya en un taxi, que creo que necesitarías un bus, pero sigue habiendo muchísimo que hacer. Y bueno, en mi punto... O sea, yo soy bastante escéptico, soy extremadamente escéptico. No creo que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Es decir, ninguno de los partidos políticos, por ejemplo, que existen en España, propone nada ni medianamente similar a lo que yo propongo o a lo que el liberalismo propone. Ningún partido propone bajadas de impuestos, eso es así. Y Ayuso, por ejemplo, en su segundo mandato, ya me dirás qué impuestos ha bajado. Lo podemos poner en una lista, pero creo que esa lista estaría completamente vacía. Entonces, bueno, vamos hacia un punto que podría ser como lo que hizo Liz Truss en Reino Unido, igual, que te sería que no, que tuvo unos resultados pésimos, que fue prometer bajar impuestos mientras que prometes subir el gasto público, que es casualmente lo mismo que está haciendo Trump. Trump estaba aumentando el gasto público de manera muy, muy significativa, y realmente la bajada de impuestos que ha hecho con el DOGE es cercana a un 0%. Porque el Estado, tú no te lo puedes cargar buscando ineficiencias. Tú el Estado te lo tienes que cargar diciendo, esta cosa no la tendría que gestionar el Estado, la quito. Esta cosa tampoco la tendría que gestionar el Estado, la quito. Y eso es un ejercicio mucho más complicado que decir ineficiencia. Porque realmente, el punto de vista liberal es que, por ejemplo, vamos a coger un ejemplo random. La oficina de patentes de la Unión Europea, que debe costar un pastizal, eso en sí es una eficiencia. No es que esa oficina opere de manera eficiente. Es que tú puedes hacer, o sea, hay bastante debate en esto, pero es bastante aceptado de manera en el mundo de las ideas liberales, que las patentes realmente no favorecen la innovación. Y que lo que hacen en muchos casos es aumentar los costes. Y todos estos puntos los trataremos. Pero bueno, confiad en mí cuando digo que las patentes pueden discutirse que son inútiles. Entonces, el tener un montón de gente cobrando pastizales para hacer esto realmente es inútil. Entonces, no es vamos a hacer que funcione de manera más óptima, es vamos a cerrarla y vamos a quitarla. Y ese es un poco... Creo que el único punto que podría llevarnos a un avance liberal, certero, y solo hay dos caminos que podrían llevarnos a esto. Son, uno, que nos fuésemos
a la tremenda ruina Yo creo y no que- tuviésemos nada que perder. Yo estoy en ese barco. Y el otro es que Argentina se convirtiese en un modelo extremadamente exitoso. Pero yo creo que aunque se convirtiera en un modelo extremadamente exitoso, aún así, creo que la gente diría, mira, pues muy bien por Argentina, pero yo estoy aquí en mi casa, tan tranquilo. Creo que Déjame, por favor, porque esa es la única parte con la que puedo soñar. O sea que, argentinos, por favor. eso es la única parte con la que se puede soñar. Hacedlo bien. Sí, porque es que yo veo, si no, que aquí en España al menos, yo me fui de hecho a trabajar fuera de España porque, bueno, tú también, porque los sueldos y todo en comparación, ya no con Estados Unidos o con tal, pero con el resto de Europa, son ínfimos. Lo único que está más o menos cerca es eso. Es que hasta Polonia nos ha superado ya Polonia ha superado a España en PIB. en PIB. Entonces, creo que lo único que nos... O sea, es muy difícil tener un sueldo decente en España y creo que se ha diluido con la inflación, la hiperinflación que estamos experimentando. Lo que pasa es que como todo sube todo el rato, también lo mismo. La ventana de Overton se ha ido a, oye, tener una inflación del 3-4% no está tan mal, porque como hemos estado hace nada en 8, pues bueno, pues 3-4, pues más o menos está bien. Soy un ejemplo que es la rana que la metes en una especie de olla que vas calentando. Sí, poco a sí, poco y sí. al final se la te cuece la rana, nos hemos la acabas cocido. matando. Estamos ya cocidísimos. Vas poquito a poco, sí. La alegoría la otra es con un poco más gráfica, pero sí, o sea, quiero decir, te la van metiendo poquito a poco y no duele tanto como si te la meten de una. A ver. Pero yo lo que tengo, y esto es una cosa que quiero plantear ahora, es, me gustaría que la gente que nos escucha, y esto va más a los de TikTok, porque nos miramos más por TikTok, que nos ponga cuánto cobra en neto al año, el número, solo el número, si quiere ponerlo. Obviamente los nombres en TikTok también son un poco anónimos algunos, así que quien quiera ponerlo, tengo mucha curiosidad por saber, supongo que será en España, la gran parte, pero que ponga abajo su salario neto, porque tengo la curiosidad de saber cuánto es más o menos de media el salario en España, con una población totalmente random de gente que nos ve porque le aparece este vídeo de manera totalmente aleatoria. Perfecto, pues hacemos eso. Con esto yo creo que podemos cerrar. Y creo que querría cerrar con dos frases. Una que se la lee también del señor Friedrich Hayek, sobre todo en el momento este en el que el Estado controla prácticamente todo y una de las cosas principales que controla, por ahí más cerquita, es Radio Televisión Española. Cuando el gobierno controla el mensaje, controla la mente. Esa es la primera frase, para que os vayáis a cama a pensar en ella o a pasear por ahí. Y la libertad nunca está más en peligro que cuando se sacrifica por un futuro mejor prometido por el Estado. Tras las buenas intenciones están siempre armas de doble filo y parece que es hacia donde estamos yendo. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo. Muchas Adiós. gracias.